Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Leyendo A. En esta ocasión vamos a leer un cuento del escritor mexicano José Revueltas. José Maximiliano Revueltas Sánchez nació en Santiago Papasquiaro, Durango, en 1914 y murió en la Ciudad de México en 1976. Fue un escritor, filósofo, revolucionario y activista político mexicano, reconocido por sus obras como El Apando, Los Muros de Agua, El Luto Humano, entre otras. Debido a su activismo, José Revueltas sufrió 3 encarcelamientos políticos en su vida. En 1932 fue enviado de julio a noviembre a las Islas Marías. En 1934, después de organizar una huelga de peones agrícolas en Camarón, Nuevo León, volvió a ser enviado allí, donde permaneció hasta febrero de 1935. El encarcelamiento más conocido fue el de 1968. Revueltas participó activamente en el movimiento estudiantil de ese año en la Ciudad de México, en donde se involucró en las marchas, mítines, asambleas, redacción de posicionamientos, propaganda, desplegados en favor de estudiantes y dictando conferencias. Luego de la matanza de Tlatelolco, las autoridades mexicanas lo acusaron infundadamente de ser el ideólogo del movimiento, por lo que comenzó su persecución. Fue detenido en noviembre de 1968 tras dar una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue sentenciado a 16 años de prisión, pero en 1970 fue liberado bajo palabra. En 1941 publicó su novela Los Muros de Agua, en donde narra su experiencia vivida en las Islas Marías. En 1943 publicó su segunda novela El Luto Humano y en 1944 su primer libro de cuentos titulado Dios en la Tierra. En 1969 publicó su novela El Apando, en donde narra también su experiencia vivida en la cárcel de Lecumberri. En 1974 publicó su tercer libro de cuentos titulado Material de los Sueños. El cuento que vamos a leer para todos ustedes fue publicado por primera vez en 1974 en el libro Material de los Sueños y que lleva por nombre El Sino del Escorpión. El Sino del Escorpión, de José Revueltas. Ninguna maldición pesa sobre los escorpiones, aparte de la fatalidad de que todo el mundo los considere como tales, de modo que se ven en la necesidad de vivir bajo las piedras húmedas y entre las hendiduras de los edificios, en los rincones sin luz, una vida enormemente secreta y nostálgica, después de haber devorado dulce y lentamente a su madre. Ahí están los escorpiones, sin saber nada de sí mismos, mientras otros animales cuando menos tienen una vaga referencia de su propio ser. Pero los escorpiones no. En su tremendo mundo de sombras únicamente les está permitido mirar a sus semejantes, a nadie más, y aún la enternecedora circunstancia de haber devorado a su madre les impide obtener la información que hubiese podido proporcionarles respecto al mundo alguien de mayor experiencia que ellos. Al escorpión, sus semejantes lo trastornan y lo hacen sufrir de un modo indecible, porque, sobre todo, no sabe si sus semejantes son diferentes a él en absoluto. No se le asemejan en nada, como suele ocurrir. Trata entonces de verse de algún modo y comprende que ninguna mejor forma de verse que la de ser nombrado, pues él ignora cómo se llama y también que no puede ser visto por nadie. Así, sufre un sobresalto espantoso cuando, sobre la pared blanca, esa superficie lunar y ambicionada que tan enfermizamente le fascina, se abate sobre él la persecución injusta y sin sentido, ya que no trataba de hacer mal a nadie. Su estupor no tiene límites, más bien muere de estupor antes de que lo aplasten, porque en cierta forma aquello le parece de una alevosía indigna de aquel ser a quien tanto deseaba observar, contemplar y tal vez amar. ¿Por qué no? Si ese ser, que lo hace con otros, se dignara darle algún nombre a él, al pobre escorpión.
Nadie ha podido explicarle, por supuesto, que esa secreción suya es veneno. ¿Quién podría decírselo? Ningún otro animal, ningún otro ser viviente podría decírselo, ya que, al solo verlo, sin averiguar sus intenciones, lo matan enseguida y aún él mismo muere, si nadie lo mata, después de hundir sus amorosas tenazas en cualquier cuerpo. Él piensa que aquello es un simple acto amoroso, unas nupcias en que se comunica con el mundo y se entrega desinteresadamente, sin que cuente siquiera con la parte de suicidio inesperado que tal acto contiene. De aquí que entre los escorpiones no puede existir la tradición. Ninguno puede decir a sus descendientes: no hagas esto o aquello, no salgas bajo la luz, no aparezcas en las paredes blancas, no te deslices, no trates de acariciar a nadie, pues ninguno de ellos ha vivido para contarlo. Sufren de tal suerte la más increíble soledad, sin saber cuando menos que son bellos. Aparecen, cuando lo hacen, tan solo por curiosidad de sí mismos. Es el único ser de la naturaleza al que le está prohibido ser narciso, y sin embargo se empeña en verse, porque nadie se ve si no lo han visto, ni cuando, si lo ven, muere. Como no puede ser otra cosa, y se pasan la vida escuchando lo que ocurre en el mundo exterior, los escorpiones se dan entre sí los más diversos nombres. Amor mío, maldito seas, te quiero con toda el alma. ¿Por qué llegaste tan tarde? Estoy muy sola. ¿Cuándo terminará esta vida? Déjame. No sabría decirte si te quiero. Palabras que oyen desde el fondo de los ladrillos, desde la podredumbre seca y violenta, entre las vigas de algún hotelucho o desde los fríos tubos de hierro de un excusado oloroso a creolina. Porque ellos, repetimos, no saben que se llaman escorpiones o alacranes. No lo saben, y así, sin saberlo, luego se sienten requeridos por alguien en las tinieblas, entre besos húmedos o pobres centavos que suenan sobre una mesa desnuda, y salen entonces para ser muertos y para que se hable de ellos en los lavaderos, donde las mujeres reprenden a los niños y los niños de pecho devoran a sus madres apenas sin sentirlo. Aquello resulta un espantoso fraude, piensan los escorpiones. ¿Para qué nos dijeron aquellas palabras que nosotros creíamos nuestro nombre? ¿Para qué llamarnos malditos? Ni eso de ya no trajiste el gasto otra vez, ni aquello de andas con otro, ni lo absurdamente final de te quiero como a nadie en el mundo. Si todo era para matarnos, si todo era para no dejarnos ser testigos de lo que amamos con toda el alma y que a lo mejor es el hombre. Este cuento de José Revueltas se sitúa en el espacio de lo mágico. El autor emprende una descripción filosófico-moral de uno de los arácnidos más temidos y con una mirada tierna establece un paralelismo entre el insecto y el ser humano. El cuento no es de lectura fácil, pero el ritmo y la belleza en el uso de las palabras y la construcción de la narrativa terminan por seducir al lector. De esta manera, amigos, llegamos al final de este episodio de Leyendo A. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y nos acompañen en la siguiente emisión de este programa. Se despide su amigo Leonel Mesa González. Hasta pronto.